frecuencia, esta sintonía, Mm. y le agradezco la invitación. Por favor. Les recuerdo que iba a estar presente también el doctor Juan Carlos Luján, Sí. que es presidente de Fundación Marambio, Exacto. pero que, bueno, por motivos personales me delegó un poquito la responsabilidad y yo voy a intentar manifestarme como inquieto, más que especialista o más que conocedor en profundidad, porque la historia la escribimos entre todos. Claro. Y de alguna manera se construye este ideario popular de la historia con diferentes fuentes. Sí. Y lo que para uno puede ser la certeza, para otro puede ser discutible. Claro. Entonces Bien. estamos en ese plano, digamos, teniendo en cuenta ese plano, vamos a comenzar un poquito a desandar el camino. En línea con el tiempo de Pentecostés, donde el Espíritu hace unidad con la diversidad de la diversidad hace unidad. Claro. Excelente, Buenísimo. excelente. Bueno, es mi frase favorita. Ah, Vamos de la diversidad a la unidad siempre, Mm. porque escuchamos todas las campanas y además, en el caso de la historia, tenemos que leer tanto que siempre queda algo afuera. Por lo Claro. tanto, nosotros sabemos de nuestras limitaciones, claro. Bueno, lo cual es más un buen que de nuestros punto. aciertos. Es un buen punto de partida, porque es Sí. un punto de partida humilde, ¿no? También. Y abierto a conocer, así que bueno, nos encanta Sí. la idea. Sí. Recién cuando... Humilde, más que humilde, realista, disculpen que También, 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 bien. también. Bien, porque vas dando certeza Tal cual. a las palabras, Héctor, y arrancamos entonces, nos unimos Sí. a esta inquietud que te caracteriza también para comprender el porqué y la importancia de esta fecha que tiene muchos años ya de ser instituida en nuestro país y quizás se nos pasa un poquito por alto. Claro, en las aulas acostumbramos a que los chicos coloquen como cuando éramos pequeños nosotros. Hoy es el día de la reafirmación de los derechos soberanos sobre Antártida, Islas Malvinas y archipiélago del Atlántico Sur. Todo esto es. Entonces los chicos van anotando, profe, dícteme que no puedo copiar. Bueno, Repita. perfecto. Repita. Una vez que lo tienen bien anotado en letra mayúscula y resaltado, entonces hacemos una pequeña semblanza. Ajá. Tenemos que hablar sí o sí de un señor llamado Louis Élie Vernet. Bien. Un comerciante nacido en... ahí lo tenemos, muy Sí. bien. Nacido en Europa, en la actual Europa, en la zona de Hamburgo, cuando Europa no era lo que nosotros conocemos hoy. También ellos tenían conflictos, tenían sectores, estaban sectorizados, estaban de alguna manera ellos divididos en ciudades por fenómenos de tipo comercial o intereses de tipo monetario, ¿no? O sea, Hamburgo pertenecía a un sector raro que correspondía a una ciudad comercial, o sea, germano-itálica o romano-germánica, algo medio extraño para el pensamiento actual nuestro. Bueno, allí se desarrolló nuestro prócer, nuestro patriota, uno de tantos extranjeros que vinieron a las Pampas y plantaron su bandera y su corazón a defender lo nuestro. Claro. Un perfil muy por el perfil que va describiendo el profesor, me hizo acordar al almirante Brown, ¿no? Sí, un irlandés que se hizo argentino, básicamente. Excelente, pero además la historia de Louis Vernet, sí. Vamos a argentinizarlo ahora a don Luis, sí. con el mayor respeto, es muy parecida, porque vino aquí, puso todo su capital, todo su empeño, dejó todo su dinero, su capital humano, dinerario y familiar en nuestras Pampas, claro. y fue, se despidió de nuestros suelos prácticamente, no digo en el olvido, pero prácticamente como el señor Guillermo Brown, como el almirante Guillermo Brown, cuenta la leyenda que un día entrando al puerto de Buenos Aires, ya un hombre entrado en años, solamente 2 o 3 personas que estaban apostadas allí, gente del pueblo, lo reconoció. Lo reconocieron. ¿Qué les parece a ustedes? Claro. ¿Cómo hay que rescatar estos personajes para que los jóvenes nuestros
los conozcan, Claro, de ese ostracismo, de ese olvido histórico imperdonable. Claro. Así somos, ¿no? Así es nuestra historia. Claro, esa deuda que tenemos sí, también realmente. con la Totalmente. propia historia. ¿Y cómo llega este caballero, don Luis Bernet? Porque lo que estábamos viendo en relación a la efeméride de mañana es que Bernet pasa a ser el gobernador de las Islas Malvinas, puesto por una autoridad nacional. Claro, del gobierno de Buenos Aires. El gobierno de Buenos Aires. Recordemos el principio de nuestra conversación, una charla informal que estamos haciendo. Recordemos que este hombre en realidad es un comerciante, o sea, también devenido a en una continuidad de su padre. Según cuentan, su padre era un comerciante muy importante de cueros en aquel momento en Hamburgo. Tuvieron que huir de su ciudad natal por cuestiones, de la época, los disturbios que había en la actual Europa, y se afincaron en Hamburgo por ese motivo. Luis Bernet llegó muy joven aquí a las Provincias Unidas del Río de la Plata, también con un afán de desarrollar su interés o su vocación comercial, en realidad, ¿no? O sea, llega prácticamente, según la historia, uno puede leer diferentes versiones, pero tendría apenas 20 años, 18, 20 años. Claro. En aquel momento, 20 años, ya era un hombre con todas las letras, con todas las posibilidades que le pueda dar la sociedad, y se desarrollaban, bueno, como adultos que eran, por supuesto. Bien. Así que llega con esos fines también, proyectando una vida familiar, una vida personal, pero hizo algo que después lo lleve a Malvinas a establecerse y vivir allí incluso con su familia. Sí, recuerden esto, o tengamos presente esto. En aquel momento las Provincias Unidas del Río de la Plata eran caóticas. Había un vacío de poder, vamos a llamarlo así, depende quién ustedes puedan consultar, historiadores que puedan consultar, un vacío de poder donde las provincias eran medio como autónomas o no, y había, digamos, junto con nuestra vecino país en la orilla de Uruguay, que estábamos conformando una única fuerza aquí en el Río de la Plata, no había todavía un orden institucional, o se había perdido. Claro. Algunos dicen que se había perdido, otros dicen que no estaba todavía el orden político institucional, y sin embargo eso para nuestro amigo Bernet, vamos a llamarlo así, para alejarnos de la rigidez, vamos a aflojarnos un poquito. Ustedes pidieron algo más social, ¿no? Para nuestro amigo Bernet fue una oportunidad, porque él, con todo su aprendizaje que había adquirido de nacimiento, intentó desarrollar aquí una actividad ganadera, en la cual pudiera a su vez abocarse a la cría de ganado y poder de esa manera, desarrollar su existencia económica y vocacional. Sin embargo, al pisar estas tierras, el amor lo enganchó, digamos, ¿no? Lo aferró profundamente con una señorita uruguaya en aquel momento, a la banda oriental, María Sáez Pérez, quedó muy enamorado de ella, y juntos van a iniciar ahora este recorrido que estamos haciendo, así por encima, superficial si se quiere, van a iniciar este camino tan hermoso hasta llegar a nuestro 10 de junio. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque este hombre, con su vocación y su fuerza, y las ganas y el empeño y la juventud, convenció a su esposa que, con el amor que le tenía, desarrolló también su amor por viajar en ese momento, no eran las Islas Malvinas, pero bueno, nuestras Islas Malvinas, que habían adquirido, como ustedes saben, diferentes nombres. Las últimas que habían quedado en la cabeza eran nombres franceses, pero sí, podemos considerar que Malvinas era un nombre que ustedes saben que es derivado del nombre francés, de una ocupación francesa, y a ellos yo creo que los ha
en ese momento los ha estimulado también esto. Del origen francés de nuestro prócer, el amor que le tenía a su esposa y las Malvinas que tenían ese timbre muy francés, afrancesado. Claro. ¿No? Una Y la tierra que oportunidad. lo fue cautivando, entonces. Sí. Y la gran oportunidad de una tierra en todo por hacer. Claro. Ahora bien, viene la designación. La gran curiosidad es cómo pasa a ser autoridad oficial él de las islas. Claro, en realidad no cruza a las islas, no va a las islas como gobernador. Él se dirige a un emprendimiento familiar en donde, les recuerdo, vamos a recordar de nuevo lo que estábamos hablando al principio. Él va con todo su patrimonio, con toda su familia, hasta el piano de cola se llevan. Mira. A instalarse en una factoría que en algún momento era una factoría de animales autóctonos y que había sido ocupada por varias potencias extranjeras que en aquel momento ni siquiera eran potencias alguna, que ustedes saben la historia de Malvinas, los años que tiene, y llegó a un lugar en donde habría 4 o 5 tablas, maderas, chapas, en ruinas, a tratar de empezar de cero. Inclusive tuvo que, digamos, actuar en caza con Z, de animales salvajes, para poder instalar los propios que iban a ser a la postre los que iban a desarrollar esta actividad agrícola, ¿no? Ganadera, perdón. O sea, así fue y así llegó. Así llegaron. Claro, él, su familia, y se empieza a desarrollar entonces allí una comunidad viviendo en las islas. Por eso después él es designado como el gobernador de ese territorio. Claro. Ya vamos en 1829. No me gusta hablar mucho de fechas, pero más o menos como para dar una idea general. Sí. Así la gente a veces las fechas les aburren, pero llegamos a 1829, ¿dónde? A partir de numerosas comunicaciones de Vernet y sus socios, porque tuvo socios también, junto con este emprendimiento comercial, él intentó que Buenos Aires, en este caso Río de la Plata, supieran la realidad de donde él se encontraba desde el punto de vista de la protección de la soberanía nacional, protección de nuestra patria, nuestros territorios del sur, y entonces convenció a las autoridades de Buenos Aires que formar una gobernación político-militar en Puerto Luis, actual puerto argentino, sería muy conveniente para las Provincias Unidas del Río de la Plata, que en aquel momento les recuerdo que no estaban o sea, habían perdido esa organización, ese orden, iban hacia un orden que después apareció. Repito, trató de convencer a las autoridades para que ellos nombraran una gobernación político-militar. Y así fue como en 1829 nombran a nuestro prócer como primer gobernador de las Islas Malvinas desde el Río de la Plata. Bien. Así fue. Bien. O sea que pasó, yo creo que pasó como, según los autores, entre 2 años y 2 años y medio en su emprendimiento antes de poder ser nombrado, ¿no? Sí, en realidad, esto devino, o sea, digamos que una situación personal y familiar e histórica trajo a la otra. Claro. O sea, ese fervor de este hombre, ese patriotismo, entiéndase patriotismo por el suelo donde uno nace y también por el suelo que uno adopta. Sí, el que uno elige. Lo que fue. Claro. Exactamente, o sea, 2 patrias en este caso de este hombre, que de alguna manera lo enamoraron, ¿no? Claro. Y yendo a fechas, profesor, acá tenemos anotado que en 1829. Me parece que es central para hablar de reclamo, porque en 1833... Poquitos años después. El Imperio Británico desaloja esta gobernación y desaloja por la fuerza a esta comunidad criolla. Entonces ahí podemos decir está la base del reclamo. Una vez que ocurre la usurpación, ya había en territorio malvinense
una estructura, una comunidad Ujú. y una estructura institucional creadas Desarrollándose. desde Buenos Aires. Claro. Claro que sí. Claro. Mejor dicho, no podía estar. Lo dijeron mejor que yo lo podía haber expresado. Porque Claro. hay una línea histórica, vamos a hablar en números gruesos, como decía una profesora mía, línea de tiza, A que tiene ver. imperfección, pero todo el mundo la entiende, ¿no? Ah, bien. Buena. Miren, estas Islas Malvinas, nuestras Islas Malvinas, siempre han sido rodeadas y merodeadas por una serie de potencia de todo tipo. Ujú. Franceses, ingleses, españoles, bueno, al principio los españoles. Algunos hablan de portugueses, otros hablan de vikingos. Mirá. O sea, bueno, en los confines de la historia se va perdiendo, pero lo que sí está claro, que todo el mundo quería asentarse allí por un motivo estratégico, económico, llámenlo político, pero fundamentalmente económico-estratégico. Fíjense qué curiosidad. Según la historia, en 1830 llega el HMS Beagle, Ajá. una embarcación inglesa que es bastante conocida por los biólogos, porque allí, según dice la historia, venía el señor Darwin, el Ajá. famoso Darwin, de Sí. Darwin y Lamarck, ¿no es Sí. cierto? La De teoría la de la evolución de las evolución. especies, Claro. Ujú. que venía maravillado de dar toda la vuelta Pacífico-Atlántico, según cuentan, y que en cada costa el hombre llenaba carpetas y libros y papeles de escritos y mapas y demás. Ujú. Y el hombre también trazaba, como decía, mapas digamos, de los lugares donde había estado, escritos, dibujos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen que de alguna manera toman contacto con el lugar, de alguna manera aparentemente intercambian alguna comunicación y se dan cuenta o advierten que allí se está desarrollando un polo económico, político, económico muy importante. Claro. Estamos hablando de los ingleses, Mm. Ellos hacen política para 500 años, no como nosotros que tenemos, es decir, es una autocrítica, Sí, sí, tenemos sí. una vista más corta. Sí, sí. Ellos hacen política para 500 años. Entonces se ve que cuando el señor Darwin con la embarcación llegaron, él no la piloteaba, pero digo porque era el más famoso, ¿no? Allí. Ujú. Llegan a Gran Bretaña, bueno, comunican esto. ¿Qué está sucediendo ahí en las Islas Malvinas? Fíjense que no es casualidad, sino causalidad, que en 1831 los aliados más importantes aquí en América, de los ingleses, de la Gran Bretaña, llegan con el USS Lexington. Ajá. Otra embarcación que llega ya con otros objetivos y otras intenciones agresivas y son repelidos. Ujú. Se encuentran con una férrea resistencia en Puerto Luis Ujú. y pierden, según la historia, una o dos embarcaciones. Son tomados presos, habrá habido algunos muertos también. Bueno, unas pequeñas batallas y no lograron su cometido, que era plantar bandera en Puerto Luis, aparentemente o evidentemente, con fines económico-políticos. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Fíjense que estamos en el segundo escalón, porque Ujú. 1833 no es casualidad, es Claro. causalidad. Claro. Mm. Entonces los ingleses se vienen con un poquito más o un poco más de fuerza, y así como nosotros en el Río de la Plata los echamos dos veces, en el 806 y el 807, acá ellos pusieron más fuerza todavía. Ya ellos sabían en aquel momento la importancia estratégica de esta zona, de esta región, y finalmente atacan Puerto Luis, arrasan, prenden fuego, Mm. toman posesión en forma, o sea, por la fuerza de la capital de las Islas Malvinas, de Claro. nuestras Islas Malvinas. Y a partir de 1833 hasta 1982 se desarrolla, bueno, toda la actividad que todos conocemos, Claro. que se suspende por 74 días en la Guerra de Malvinas. Y por Ujú. supuesto está absolutamente suspendida en el corazón de todo argentino de ley, que sabe que son territorios nuestros ocupados por potencia extranjera. Bien. Perdón la lata, ¿no? Perdón lo No, largo. No, pero perfecto. clarísimo, Pero, clarísimo. a ver,
Esto es trazo grueso de tiza, digamos. No es casualidad. Ellos, repito, son anglosajones. Hacen movimientos estratégicos para siglos hacia adelante. Claro. Como decimos, el padre y el maestro que se tienen a bien, ellos trabajan en un aula o en una casa, la madre también, por supuesto, cuando digo padre y madre, trabajan muchas veces para algo que no van a ver. Que es cuando su hijo tenga 60 años y alguien le diga, qué buen pibe que es tu hijo, que es el nieto del que está hablando. Y entonces trabajar para algo que uno no va a ver, eso es la extrema presencia de la intención humana de los seres que habitamos este planeta. Claro. Bueno. Y con esa misma tenacidad, entonces hoy, a raíz de esta fecha que estamos recordando la reafirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas, bueno, es el impulso para trabajar por eso. Tenemos claro cuándo comenzó esa usurpación, cómo se llevó a cabo, y tenemos claro también que ese territorio nos pertenece. Así que este 10 de junio, una vez más, para afirmar, profesor, que las Malvinas son argentinas. Así es. Por supuesto, la historia está jalonada de este tipo de hechos, patriotas, gente que fue y puso allí su cuerpo, repito, su fortuna y su familia, que es lo más grande que uno puede tener, la vida y la familia. Claro. La fortuna vaya y pase, porque todavía no le devolvieron un peso a Bernet. Quiero recordar a la audiencia y a ustedes, por supuesto, quiero recordarles que hoy día, hay descendientes directos del señor Luis Bernet aquí en la Argentina, distribuidos en varias provincias. Y aquí en Capital Federal hemos tomado contacto en una diplomatura con un abogado que es descendiente directo y lleva su mismo nombre, su homónimo, el cual nos ilustró de toda esa época. Y nos ilustró de cuestiones domésticas, lo que eran sus antepasados, ¿no? El orgullo que ellos tienen y que siguen batallando con el tema, aún hoy, 2025, son amplios defensores de toda la historia personal de la República Argentina, involucrados en nuestro archipiélago del sur, tan querido, ¿verdad? Claro. Profesor, antes de despedirte y agradecerte, por supuesto, por acompañarnos en esta tarde, cuando te presentábamos, decíamos que sos miembro de la Asociación Docentes por Malvinas, integrás el grupo también Locos por el Mapa, difundiendo nuestro mapa bicontinental, y le sumaste a esa descripción que sos inquieto por nuestra historia, por nuestros reclamos también. ¿De dónde nace o qué impulsa esa inquietud personal por la propia tierra y por la propia historia? Y voy a responder, si me dan un minuto después, para leerles una cosita de este librito. Sí, ya los estoy mencionando. Disculpen. La inquietud. Pienso que como admirador de la biología, ¿no? Pienso que eso viene en los genes. Pienso que algún antepasado mío era mucho más inquieto que yo y habrá hecho vaya a saber cuántas cuestiones. Cosas. A mí lo que me lleva es que trato de no casarme con nada en particular, pero sí abro el abanico y trato de incursionar en diferentes áreas que son las que a mí me apasionan y me gustan. Y les digo a los pibes, ustedes metan las narices en todos lados, por supuesto con cuidado. Porque de la diversidad que ustedes observen, va a salir al final la vocación de ustedes. Y a mí la vocación, digamos, yo haría lo mismo si volviera a vivir, haría exactamente lo mismo con algunos cambios, sí, por supuesto. Uno siempre se equivoca, pero elegiría estas dos profesiones. Porque son profesiones que uno las va a ejercer hasta el último descanso. No sé si soy claro. Clarísimo. De esto uno no se jubila. A lo sumo se retira un poquito para dar lugar a los jóvenes. Y ahí ir a lo que dicen la jubilación, ¿no? El jubileo. Bueno, es otro tema. Que no viene al caso. Pero digo,
el reposo del guerrero, Claro. al final de los días, pero hasta ahí nosotros seguimos de alguna... Como ustedes que son divulgadores, son profesionales del periodismo, de la conducción, ustedes no se van a jubilar nunca porque son unos ejes y van engranando a las personas que pueden arrimarles acá algún testimonio con la gente joven que está ocupando nuestros lugares. Claro. A eso vamos, trabajemos para 100 años, 200 años, no digo 500, tenemos un país adolescente, pero 100 años, ¿por qué no 100? 100 años, sí, está bien. Está bueno. 100 ya es una buena idea. Está buena esa perspectiva. Y ahora sí, ya por despedirlo, profesor, le contamos al pasar que una oyente de Temperley, Norma, le cuenta que consiguió ella, allí por Lomas de Zamora, el mapa bicontinental del que nos estuvo hablando hace un tiempo atrás, en otra nota, lo consiguió ella en 2 tamaños, número 3 y número 5, y está muy contenta, muy alegre de saber que por esas localidades está en uso y está disponible nuestro mapa bicontinental. Aprovechamos para compartirle este mensajito y disfrutamos de esas palabras finales, algo que tiene para leernos. Excelente. Y pueden también ubicar el mapa bicontinental en la página del Instituto Geográfico Nacional. Bien. Allí lo pueden bajar de forma gratuita y lo imprimen a todo color. Buenísimo. Y en la librería donde le den, usted pide un mapa y le dan el mapa anterior, le puede usted decir con todo cariño y respeto, ¿me puede dar el mapa bicontinental? Claro. Y de esa manera está sembrando también en esa persona que tal vez no lo conoce. ¿Cuántas cosas no conocemos? Somos todos medio ignorantes, claro, ¿no? En realidad. Con todo cariño. Mire, quiero el mapa bicontinental porque mi profesor me lo pidió. Buenísimo. Bueno, espere que lo voy a averiguar. Bueno, mañana vengo. Yo lo voy a esperar, se lo voy a comprar a usted, pero consígame el mapa bicontinental. Genial. Muy bueno. Bueno, sí. A ver, tengo mucho acá. Hay un librito, hay 2 libritos. Mire, Nostalgias de Malvinas, de Silvia Plager y Elsa Fraga Vidal. Y también hay otro, María de las Islas, que habla de lo cotidiano, haciendo foco en esta mujeraza de la historia, María Sáez, la uruguaya, ¿no? Claro. Con todo cariño, que se aferró a su marido la convenció con amor y con la intención que el hombre tenía, así como Guillermo Brown, la intención de estos hombres. Fantástico. Guillermo Brown que subió a sus embarcaciones fracturado, con fracturas en vía de consolidación, está en la historia. Bueno, una pequeña línea. A ver. Querida madre, le escribe a su mamá, la patriota, hoy hemos celebrado en las islas el primer casamiento civil. Esto quizás resulte incomprensible a sus sentimientos cristianos, pero no tenemos otra manera de legalizar las uniones. Claro. Evidentemente había que legalizar uniones de alguna manera desde el punto de vista formal, para sentar precedentes. Hubo ceremonia y fiesta. Me siento feliz. O sea, en realidad el tiempo de lo cotidiano. Le pedían a María que tocara el piano para agasajar a los invitados que en ese momento llegaban a la casa central de Puerto Luis. Y ella gentilmente tocaba su piano de cola. Allá quedó. Las vivencias de Malvinas. Tal cual. Entonces. Ya había gente nuestra viviendo mucho antes de la usurpación, ¿no? Que quede siempre eso en claro, que cuando los ingleses llegaron y por la fuerza desalojaron, había ya vida, instituciones, comunidades, leyes, uniones, jurisprudencia, economía, costumbres. Había todo. Totalmente. Miren, alemanes, ingleses, argentinos, o gente del Río de la Plata, franceses, eran los que formaban la población de Malvinas. Un puñado de personas, pero de varias nacionalidades. ¿O no la diversidad? Ahí está. ¿O no juntarnos para hacer las cosas para bien del hombre y de la mujer, de la humanidad, digamos? Y no por intereses mezquinos. Está bueno defender lo nuestro también, es muy, muy importante, pero tenemos que convencer a las grandes potencias de compartir. Profesor. Le agradecemos muchísimo. Ya estamos gracias. Pisando los minutitos finales del programa. Ya nos despedimos nosotros ahora a las 14. Muchas gracias por acompañarnos
una vez más y contarnos la historia detrás de esta fecha entonces que celebraremos mañana, la afirmación de nuestros derechos sobre las Islas Malvinas. Muchas gracias, profesor, y bueno, que tenga una buena jornada de lunes. Seguimos en contacto. Gracias por la siembra.